Bienvenidos a Venezuela al Día, el noticiero que conecta con la realidad de los venezolanos donde quiera que estén. Estos son nuestros titulares. Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela rechazan visita del hijo de Nicolás Maduro e impiden conferencia sobre el exmandatario encarcelado. Reconstruimos los inicios del Tren de Aragua, una banda que nació y creció gracias a la corrupción y los vacíos del poder. De prisión a centro de operaciones, recorreremos Tocorón y su influencia en el imperio criminal del Tren de Aragua. Petro advierte que Venezuela, Perú y Colombia podrían entrar en un escenario de desestabilización. Comenzamos con lo último y es el rechazo de la comunidad estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, UCV, a una actividad que pretendía, según los manifestantes, reivindicar la figura del exmandatario Nicolás Maduro, preso en los Estados Unidos. Bueno, y cuando son exactamente las 3:13 de la tarde, se ha conocido extraoficialmente la suspensión de la actividad que tenía la cátedra Pío Tamayo para, digamos, reivindicar la memoria del presidente Nicolás Maduro. Con pancartas, consignas y reclamos por la crisis universitaria, estudiantes de la Universidad Central de Venezuela expresaron su rechazo a la realización de una conferencia dedicada a la trayectoria de Nicolás Maduro, que tendría como invitado a su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra. La actividad, que se realizaría en la Biblioteca Central de la UCV, había sido organizada por la Cátedra Pío Tamayo bajo el nombre de La vida en obras del presidente Nicolás Maduro Moros. Entre los ponentes anunciados se encontraban Nicolás Maduro Guerra, hijo del exgobernante venezolano. Sin embargo, horas antes del evento, grupos estudiantiles comenzaron a concentrarse en los espacios universitarios para manifestar su rechazo. En los pasillos de la Casa de Estudios aparecieron pancartas con mensajes como "La UCV tiene memoria" y cuestionamientos sobre el impacto que, según ellos, tuvo el chavismo en el sistema universitario venezolano. Los estudiantes argumentaron que la universidad ha sufrido durante años las consecuencias de la migración masiva de jóvenes, el deterioro de la infraestructura, los bajos salarios de los profesores y la persecución contra dirigentes estudiantiles. Por ello, consideraron inapropiado que se realizara un acto destinado a exaltar la figura de Maduro dentro del campus universitario. Durante la protesta también se escucharon consignas como "fuera chavismo de la universidad" y "la UCV no olvida". Los manifestantes aseguraron que la institución debe seguir siendo un espacio crítico y autónomo frente al poder político. De acuerdo con reportes de medios y organizaciones universitarias, la actividad fue suspendida. Lo ocurrido revive el histórico papel del movimiento estudiantil venezolano como actor de protesta y refleja que incluso en medio de los cambios políticos que atraviesa el país, las universidades siguen siendo espacios donde persisten el debate, la memoria y la confrontación de ideas.
La muerte de Niño Guerrero volvió a poner los ojos en el Tren de Aragua y la posibilidad de acabar esta banda criminal. Pero para entender su verdadero poder, debemos remontarnos a su génesis. Lina Lamprea nos cuenta cómo esta organización pasó de controlar una cárcel en Venezuela a construir una red criminal con tentáculos en América Latina. La reciente muerte de Héctor Rustenford Guerrero Flores, conocido como Niño Guerrero, volvió a colocar el Tren de Aragua en el centro de la atención internacional. Durante años, su nombre apareció en expedientes judiciales, investigaciones policiales y reportes de inteligencia como el principal rostro de una organización criminal que logró extenderse mucho más allá de las fronteras venezolanas. Sin embargo, la caída de quien fue considerado su máximo líder no cerró la historia. Al contrario, abrió una nueva pregunta. ¿Qué tan vigente sigue siendo una organización que pasó de controlar una cárcel en Venezuela a establecer operaciones en distintos países de América Latina? Esa pregunta también apunta hacia otro nombre, Johan José Romero, alias Johan Petrica. Para las autoridades estadounidenses, se trata de uno de los fundadores y principales líderes históricos del Tren de Aragua. Estados Unidos mantiene una recompensa millonaria por información que permita localizarlo. Mientras Niño Guerrero murió y Larry Changa fue capturado, Petrica continúa siendo una de las figuras más importantes que permanecen fuera del alcance de las autoridades. Su historia ayuda a entender no solo el presente de la organización, sino también la forma en que logró construir una red criminal que hoy opera mucho más allá de Venezuela. El Tren de Aragua es la organización criminal de mayor accionar en Latinoamérica. Entonces, puede estar muy lejos del desmantelamiento total del Tren de Aragua cuando es una organización que más bien, en vez de ir hacia atrás, lo que ha ido es creciendo y expandiendo sus territorios hacia otros países que inclusive han llegado al norte del continente, específicamente a México y Estados Unidos. Para comprender cómo ocurrió esa transformación hay que regresar a Tocorón, una prisión ubicada en el estado Aragua. Durante años, la cárcel dejó de ser únicamente un centro penitenciario. Diversas investigaciones describieron un sistema en el que los llamados pranes acumulaban poder suficiente para controlar actividades económicas, imponer reglas internas e incluso coordinar operaciones fuera de los muros de la prisión. Fue en ese entorno donde comenzó a consolidarse la organización que más tarde sería conocida como el Tren de Aragua. Bajo el liderazgo de Niño Guerrero, la estructura fue creciendo dentro y fuera de Tocorón. Los internos pagaban una cuota conocida como la causa, mientras actividades ilícitas desarrolladas en el exterior alimentaban los ingresos de la organización. Pero el verdadero salto ocurrió cuando el Tren de Aragua entendió algo que otras estructuras criminales todavía no habían aprovechado completamente: la magnitud de la crisis migratoria venezolana. Durante mucho tiempo el Tren de Aragua fue visto como una organización asociada principalmente a una cárcel venezolana. Sin embargo, las investigaciones realizadas en los últimos años muestran que su evolución fue mucho más compleja. Lo que comenzó dentro de Tocorón terminó desarrollando operaciones en distintos países de América Latina, adaptándose a contextos locales y diversificando sus actividades criminales. Millones de venezolanos abandonaron el país buscando oportunidades o intentando escapar del deterioro económico y social. En medio de ese fenómeno surgieron nuevas rutas, nuevos mercados y nuevas oportunidades para organizaciones criminales. Uno de los primeros negocios que impulsó la expansión de la organización fue el control de las trochas, los pasos fronterizos irregulares entre Venezuela y Colombia. Inicialmente, la banda cobraba a migrantes y traficantes de personas por utilizar determinadas rutas, pero con el tiempo fue más allá. Comenzó a ofrecer sus propios servicios de transporte clandestino para quienes intentaban cruzar fronteras. A medida que los migrantes avanzaban hacia Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia o Chile, las operaciones de la organización también se expandían. Investigaciones de Inside Crime describen cómo algunas células ofrecían paquetes completos que incluían transporte, alojamiento y alimentación durante distintos tramos del recorrido. El negocio ya no consistía únicamente en controlar una frontera, consistía en controlar partes del trayecto migratorio. Sin embargo, el tráfico de migrantes fue apenas uno de los tentáculos de una estructura que aprendió a adaptarse rápidamente a distintos escenarios. Uno de los elementos que más llama la atención en las investigaciones sobre el Tren de Aragua es que su crecimiento no estuvo ligado a una sola actividad ilícita, a diferencia de otras organizaciones criminales que dependen principalmente del narcotráfico. Este grupo fue incorporando distintas fuentes de ingresos, una característica que ayudaría a explicar su capacidad para establecer presencia en varios países. La trata de personas se convirtió en una de esas fuentes de ingresos.
Según investigaciones judiciales y reportes de organizaciones especializadas, la estructura desarrolló redes capaces de identificar, reclutar, trasladar y explotar sexualmente a mujeres en distintos países de la región. Muchas eran contactadas mediante falsas ofertas de trabajo, otras eran captadas mediante engaños o relaciones afectivas simuladas. Las mismas rutas utilizadas para mover migrantes servían para trasladar víctimas. La misma infraestructura de transporte y alojamiento utilizada para el tráfico de personas permitía alimentar redes de explotación sexual. Las investigaciones revelan que la organización participaba en distintas etapas del proceso, desde la captación hasta la explotación. Pero los tentáculos del Tren de Aragua no terminaban allí. En ciudades de Colombia, Perú y Chile comenzaron a aparecer denuncias de extorsión contra comerciantes, transportistas, restaurantes, bares y pequeños negocios. En algunas zonas también ingresaron al negocio de los préstamos informales conocidos como gota a gota. En otras se vincularon al microtráfico de drogas, aprovechando corredores ya existentes para distribuir cocaína, marihuana, ketamina, MDMA y otras sustancias. La organización parecía seguir una lógica constante. Allí donde encontraba una actividad vulnerable, poco regulada o con escasa competencia criminal, intentaba insertarse y obtener beneficios. No necesitaba controlar todo un mercado ilícito, le bastaba con identificar oportunidades rentables y explotarlas mediante intimidación, violencia o control territorial. Esa capacidad de adaptación también explica por qué el Tren de Aragua nunca dependió exclusivamente del narcotráfico. De hecho, varias investigaciones señalan que la organización tuvo más éxito en actividades como la trata de personas, la extorsión o el tráfico de migrantes que en las grandes rutas internacionales de drogas, tradicionalmente dominadas por estructuras con décadas de experiencia. Pero mientras las autoridades concentraban gran parte de su atención en los delitos visibles, otro fenómeno ocurría en segundo plano. Cuando se habla del Tren de Aragua, gran parte de la atención suele centrarse en los delitos más visibles o en sus principales líderes. Sin embargo, las investigaciones recientes apuntan a otro aspecto igual de importante: la estructura financiera que permitió sostener operaciones en distintos territorios y mantener conexiones entre células ubicadas en varios países. Una investigación desarrollada en Chile permitió observar cómo evolucionó esta estructura financiera. Las autoridades desarticularon una red acusada de lavar millones de dólares obtenidos mediante extorsiones, tráfico de drogas y otros delitos. El esquema utilizaba empresas fachada, cuentas bancarias, transferencias internacionales y criptomonedas para mover recursos entre distintos países y dificultar el rastreo del dinero. Esto no era un caso aislado. Otras investigaciones en Chile y Perú identificaron los patrones similares. Dinero que atravesaba múltiples cuentas, empresas utilizadas para ocultar recursos, pequeñas transacciones fragmentadas para evitar alertas financieras, uso creciente de criptomonedas como mecanismo para transferir ganancias ilícitas hacia el mercado exterior. La evolución financiera refleja también una evolución organizacional. Durante años, parte de los ingresos obtenidos por las células en el extranjero terminaban llegando a Tocorón. Pero la intervención de la prisión en 2023 modificó esa dinámica. La estructura central se debilitó y algunas células comenzaron a operar con mayor autonomía. Por eso, más que una organización completamente vertical, las investigaciones recientes describen una red compuesta por distintas facciones que comparten vínculos históricos, intereses económicos y mecanismos de cooperación. Algunas incluso desarrollaron células especializadas exclusivamente en lavado de dinero. Mientras esto ocurría en distintos países de la región, otros de los principales líderes históricos del Tren de Aragua fortalecían su influencia en una zona estratégica de Venezuela. Las organizaciones criminales rara vez dependen exclusivamente de una sola persona. Por esa razón, cada vez que uno de sus líderes cae, las autoridades intentan identificar quiénes ocupaban posiciones clave dentro de la estructura. En el caso del Tren de Aragua, uno de los nombres que más aparece en los reportes recientes es el de Johan Petrica. Durante años mantuvo un perfil mucho más bajo que Niño Guerrero. Sin embargo, distintos reportes lo ubican como una figura clave dentro del crecimiento del grupo. Las investigaciones señalan que consolidó poder en Las Claritas, una zona minera ubicada en el estado Bolívar, cerca de las fronteras con Brasil y Guyana. Allí habría construido una base de operaciones vinculada a la minería ilegal de oro, una actividad que proporcionó recursos y control territorial en una de las regiones más estratégicas del país. Su historia también está ligada a la de otros dos hombres fundamentales dentro de la organización. El primero fue Niño Guerrero, quien durante años dirigió la estructura central desde Tocorón y posteriormente desde la clandestinidad. El segundo fue Larry Changa, señalado como una pieza importante de la expansión internacional del Tren de Aragua y posteriormente capturado. Hoy, dos de esos tres hombres ya no ocupan el mismo lugar dentro de la organización. Niño Guerrero murió, Larry Changa cayó en manos de las autoridades,
pero Johan Petrica continúa siendo uno de los líderes históricos que sigue siendo buscado. Y precisamente por eso su figura resulta tan relevante para entender el futuro del grupo. Las preguntas que enfrentan las autoridades no se limitan a dónde está Petrica. También intentan determinar cuánto control conservan las distintas facciones que sobrevivieron a la caída de Tocorón, a las capturas y la muerte de algunos de sus principales líderes. La historia del Tren de Aragua demuestra que la organización ha sabido adaptarse a cada transformación que ha enfrentado. Pasó de ser una estructura asociada a una prisión a convertirse en una red criminal transnacional. Aprovechó rutas migratorias para expandirse, construyó redes de trata de personas, incursionó en extorsión, microtráfico, préstamos ilegales, minería y lavado de dinero. Modificó sus métodos cuando las autoridades comenzaron a presionarla y desarrolló mecanismos financieros cada vez más sofisticados para sostener sus operaciones. Por eso, la muerte de Niño Guerrero representó un golpe importante, pero no necesariamente el final de la historia. El verdadero desafío para las autoridades consiste en determinar si la organización sigue funcionando como una estructura coordinada o si está evolucionando hacia una federación de células criminales con mayor autonomía. En otras palabras, la pregunta ya no es únicamente quién dirige el Tren de Aragua. La pregunta es qué tan lejos llegaron sus tentáculos y cuánto esa red sigue operando incluso después de la caída de alguno de sus principales líderes. Justamente detrás de las paredes que cubren la fachada de la cárcel de Tocorón, el Tren de Aragua construyó su poder. Lo hizo lentamente y aprovechando vacíos de poder. En resumen, una prisión convertida en centro de operaciones de la criminalidad. Dentro de Tocorón, las autoridades encontraron una ciudad construida dentro de la prisión. La noticia llegó desde el sur de Venezuela, lejos de las grandes ciudades y de los lugares donde durante años se intentó encontrarlo. En una zona minera del estado Bolívar, una operación conjunta entre fuerzas venezolanas y estadounidenses terminó con la muerte de Héctor Rustenford Guerrero Flores, conocido como Niño Guerrero, el hombre que pasó de ser un recluso a dirigir una de las organizaciones criminales más expansivas de América Latina. Según la información oficial, el operativo se desarrolló con apoyo tecnológico e intercambio de inteligencia entre ambos países. La escena marcó un hecho inédito: la cooperación pública entre Caracas y Washington para neutralizar al líder del Tren de Aragua. Pero la historia de Niño Guerrero no puede entenderse sin mencionar el lugar que lo convirtió en una figura clave del crimen organizado regional: la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua. Durante años, ese centro penitenciario dejó de funcionar como una prisión convencional y se transformó en el principal centro de operaciones del Tren de Aragua, una organización criminal con presencia en varios países de América Latina. Su muerte cierra una etapa, pero deja abierta una pregunta más compleja: ¿cómo un preso común logró construir desde una cárcel venezolana una estructura criminal con alcance transnacional? Para entender quién fue Niño Guerrero es necesario regresar al lugar donde consolidó su poder. Ese lugar es Tocorón. El centro penitenciario de Aragua fue inaugurado en 1982 en las afueras de la localidad de Tocorón, un pequeño poblado del estado Aragua, ubicado a unos 140 kilómetros de Caracas. Originalmente fue concebido para albergar a poco más de 700 internos. Con el paso del tiempo, la población penitenciaria se multiplicó y las condiciones de reclusión se deterioraron, al igual que ocurrió en gran parte del sistema carcelario venezolano. Durante décadas, las prisiones del país enfrentaron problemas estructurales: hacinamiento, escasez de personal, corrupción y una limitada capacidad del Estado para mantener el control interno. En ese contexto surgió una figura que terminó definiendo la dinámica carcelaria venezolana: el PRAN. Los PRANes no eran simplemente líderes entre reclusos, administraban economías ilegales, imponían normas de convivencia, resolvían conflictos y ejercían control sobre funcionarios, custodios y visitantes. El Estado conservaba el perímetro exterior. El poder real dentro de muchos penales quedó en manos de estas estructuras. Niño Guerrero llegó a Tocorón en 2013, después de ser condenado por delitos relacionados con homicidio y tráfico de drogas. Tenía antecedentes delictivos desde su adolescencia y una reputación construida en los barrios del estado Aragua, pero fue en prisión donde consolidó su verdadero poder. Bajo su liderazgo, Tocorón dejó de ser únicamente un centro de reclusión. Se convirtió en el corazón operativo del Tren de Aragua, una organización que había surgido
años antes alrededor de trabajadores vinculados a la construcción del ferrocarril entre los estados Aragua y Carabobo. Lo que comenzó como una banda dedicada a la extorsión y al robo evolucionó hasta convertirse en una red criminal con presencia en Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Brasil, Bolivia y otros países de la región. Desde Tocorón se coordinaban secuestros, extorsiones, tráfico de drogas, trata de personas, minería ilegal y cobros de vacunas. La cárcel funcionaba como un centro de mando desde donde se impartían órdenes y se administraban recursos. Con el tiempo comenzaron a circular imágenes y testimonios que mostraban una realidad difícil de imaginar dentro de un penal. En Tocorón había restaurantes, una discoteca, una piscina, una zona de juegos, espacios deportivos y hasta un pequeño zoológico. Las familias podían permanecer varios días dentro del recinto. Los internos accedían a teléfonos móviles, internet y armamento de alto calibre. Las autoridades reconocieron posteriormente la existencia de túneles y sistemas de vigilancia controlados por la propia organización criminal. El ingreso a ese mundo paralelo tenía un costo. Los reclusos debían pagar una cuota conocida como la causa, un impuesto interno destinado a financiar el funcionamiento de la estructura liderada por el PRAN. Quienes no pagaban podían enfrentar castigos, restricciones o violencia. Durante años, Tocorón operó bajo un modelo de gobernanza criminal tolerado por las autoridades. Distintos investigadores y organizaciones especializadas en crimen organizado señalaron que la estabilidad dentro del penal respondía a un acuerdo tácito. El Estado reducía los niveles de confrontación directa, mientras los pranes mantenían el orden interno. Ese equilibrio permitió que el Tren de Aragua creciera sin obstáculos, mientras millones de venezolanos abandonaban el país impulsados por la crisis económica y social. La organización encontró nuevas oportunidades para expandirse. Las rutas migratorias se convirtieron en corredores para la extorsión, la trata de personas y el tráfico ilegal. En ciudades fronterizas y capitales sudamericanas comenzaron a aparecer células vinculadas al grupo. Las investigaciones en Colombia, Chile y Perú revelaron un patrón común, una estructura flexible, con capacidad para adaptarse rápidamente a distintos territorios y mercados criminales, pero conectada por una misma identidad nacida en Tocorón. La cárcel dejó de ser un lugar de encierro para convertirse en una marca de poder. El crecimiento internacional del Tren de Aragua también aumentó la presión sobre el gobierno venezolano. Los señalamientos de distintos países y organismos internacionales colocaron a Tocorón en el centro de la atención regional. En septiembre de 2023, después de años de denuncias, el gobierno venezolano lanzó un operativo de gran escala para recuperar el control del penal. Más de 11.000 efectivos militares y policiales rodearon la cárcel y tomaron sus instalaciones. Las imágenes de vehículos blindados avanzando hacia el recinto recorrieron el continente. Las autoridades aseguraron haber desmantelado la estructura criminal. Sin embargo, había un problema evidente. Niño Guerrero no estaba allí. Tampoco varios de los principales líderes del Tren de Aragua. Las investigaciones posteriores apuntaron a que los cabecillas habían abandonado el penal antes del operativo. Hasta hoy, las circunstancias exactas de su salida siguen sin estar completamente claras. Dentro de Tocorón, las autoridades encontraron una ciudad construida dentro de la prisión. Recuperaron armas, municiones, motocicletas, equipos de comunicación y espacios recreativos que durante años funcionaron bajo el control del grupo criminal. Las imágenes confirmaron lo que durante mucho tiempo había sido descrito por familiares, periodistas y expertos. La cárcel había dejado de pertenecer al Estado mucho antes de la intervención. Pero el desmantelamiento de Tocorón no significó el fin del Tren de Aragua. Para entonces, la organización ya operaba más allá de los muros que la vieron crecer. Su estructura se había descentralizado y extendido por varios países. La pérdida de su base histórica obligó al grupo a reorganizarse, pero no eliminó las redes construidas durante más de una década. Durante casi 3 años, Niño Guerrero permaneció prófugo. Su nombre apareció en investigaciones internacionales, listas de personas buscadas y expedientes judiciales en distintos países. Estados Unidos ofreció una recompensa por información que condujera a su captura y clasificó al Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera. Finalmente, la búsqueda terminó en Bolívar.
Las autoridades venezolanas sostienen que su muerte representa un golpe decisivo contra las estructuras criminales que dirigía. Sin embargo, especialistas en seguridad advierten que las organizaciones transnacionales rara vez desaparecen con la caída de un solo líder. En muchos casos, la eliminación de una figura central abre disputas internas, fragmenta las redes existentes y genera nuevas dinámicas de violencia. La historia de Tocorón obliga a mirar más allá de un nombre. La cárcel no fue solo el refugio de un delincuente, fue el reflejo de un sistema penitenciario que perdió el control de sus propios espacios. Un lugar donde la ausencia del Estado permitió la construcción de una estructura criminal capaz de expandirse por todo un continente. Durante años, miles de personas atravesaron las puertas de Tocorón para visitar a familiares recluidos. Muchas convivieron con una realidad marcada por la extorsión, el miedo y la normalización de un poder paralelo. Mientras tanto, dentro de la prisión se consolidaba una organización que terminaría afectando la seguridad de millones de personas fuera de Venezuela. Hoy, los muros de Tocorón siguen en pie, pero la historia que representan va mucho más allá de una cárcel. La muerte de Niño Guerrero puede cerrar el capítulo de uno de los líderes criminales más conocidos de la región. Lo que todavía permanece abierto es la pregunta sobre las condiciones que hicieron posible su ascenso. Porque el Tren de Aragua no nació de un día para otro, se construyó durante años, a la vista de todos, dentro de una prisión que dejó de ser una prisión. Y esa historia, más que el final de un hombre, habla de las consecuencias de un sistema que perdió el control mucho antes de intentar recuperarlo. Después de las elecciones presidenciales en Colombia, cuyo ganador fue el opositor al gobierno Abelardo de la Espriella, el actual mandatario Gustavo Petro advirtió que la polarización política en países como Venezuela, Perú y Colombia puede generar un estallido desestabilizador. Desde Panamá, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo un llamado a evitar que las tensiones sigan escalando y pidió construir acuerdos para preservar la paz en la región. Durante su participación en los actos conmemorativos por los 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá, Petro aseguró que Colombia, Perú y Venezuela enfrentan una polarización máxima y una posible desestabilización del continente. Según el mandatario, la responsabilidad de los sectores políticos es impedir que las diferencias deriven en episodios de violencia. Petro sostuvo además que Colombia se encuentra dividida políticamente en partes casi iguales, por lo que consideró necesario promover consensos y mecanismos de entendimiento. Sus declaraciones se producen apenas un día después de la elección presidencial que dio como ganador a Abelardo de la Espriella, un resultado que el jefe de Estado continúa cuestionando al señalar presuntas irregularidades en el proceso electoral. Hoy por hoy, Perú, Colombia, Venezuela están en una polarización máxima, una posibilidad de estallido, en la desestabilización del corazón del mundo. Sabemos de la historia de Colombia, hoy es mitad y mitad. Cualquier triunfo es pírrico, así hubiera sido el nuestro, o sea el nuestro, pírrico. Justamente sobre la unidad y el respeto constitucional habló Abelardo de la Espriella, después de ser proclamado el presidente electo de los colombianos. A partir de este momento termina la campaña electoral, terminan las consignas, terminan las divisiones, terminan los enfrentamientos políticos. Y comienza la hora suprema de servicio a la patria, a los narcotraficantes, a los terroristas, a los secuestradores, a los extorsionistas, a los corruptos que se roban los recursos del pueblo.
Les notifico esta noche que Colombia vuelve a tener gobierno y Estado. Todos esos bandidos serán perseguidos sin tregua en el marco de la Constitución y las leyes de la República. Serán buscados, serán capturados, serán juzgados y responderán por cada crimen cometido contra nuestro pueblo y nuestra nación. A nuestros aliados internacionales les digo, Colombia vuelve a ser una democracia firme, confiable y respetable. Volveremos a ocupar nuestro lugar entre las naciones libres. Vamos a fortalecer nuestras relaciones con todos los países que respetan la democracia. No tendremos relaciones con los países que no respetan la libertad. No habrá retaliaciones, no habrá persecuciones, porque en democracia no existen enemigos irreconciliables. Existen compatriotas que piensan diferente. Pero que tienen exactamente los mismos derechos que nosotros. Al senador electo Iván Cepeda le digo, tendrá todas las garantías para ejercer la oposición, siempre y cuando sea dentro del marco constitucional y legal. Ni se le ocurra estimular la violencia. Absténgase de sembrar el terror. No se equivoque, doctor Cepeda. Ya usted sabe lo duro que muerde el tigre. Atención, venezolanos que planean regresar al país. Si usted salió de Venezuela por trochas o pasos no autorizados, ahora podría tener que pagar un arancel de $50 al momento de ingresar. ¿Quiénes deben cancelarlo y quiénes están exentos? Maybi Gómez nos explica todo lo que necesita saber sobre este requisito migratorio. Hola, ¿recuerdan que hace algunos días hablamos del salvoconducto para ingresar a Venezuela? Pues si usted desea viajar y no selló pasaporte, debe conocer lo siguiente. Deberá pagar $50 estadounidenses, esto como parte de un arancel administrativo implementado por el SAIME hace algunos días para personas que nunca sellaron pasaporte y que salieron de forma irregular por trochas o pasos no permitidos. Tenga en cuenta que esto es una tasa de actualización migratoria por haber salido evadiendo este tipo de controles. No es una multa y todo venezolano que cumpla podrá ingresar al país. Tenga en cuenta que deberá pagar esto en el registro de control migratorio y lo podrá hacer a través de tarjetas de débito o crédito nacionales o internacionales y la tasa será ubicada a la tasa central del Banco de Venezuela. ¡Chao! Y con esta interesante información para los venezolanos en el mundo y deseándoles todo el éxito a nuestros hermanos colombianos en el juego de fútbol de hoy, despedimos esta emisión de Venezuela al Día. Síganos en nuestro canal de YouTube, @Venezuela al Día Oficial, y también en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok. Soy Yasmin América Velasco y recuerden que donde está un venezolano está Venezuela al Día. Hasta una próxima emisión.